Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Daniel Lara Faría. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon y a nuestro canal. Los que están en nuestro canal, más de 120,000 suscriptores en el canal, somos ya. Gracias a todos por esa compañía. No tengo el pote de agua aquí. Estamos en verano. La cosa no está fácil con este verano. Pero, y no está fácil el clima aquí en Europa. Ahorita estamos bajo un torrencial aguacero. Aguacero a 34 grados, que ya es mucho decir. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon. Es posible seguir con este programa y, por supuesto, seguir creando contenidos para todos. Es difícil, yo lo decía la semana pasada, a raíz de haber padecido, porque eso no fue escucharlo, ¿no? A raíz de haber padecido la entrevista que le hicieron a ese esperpento llamado Prosperi, el cual dice ser candidato presidencial de Acción Democrática. Le decía yo a Alberto Franceschi ahora en el confesionario, que para quienes están en nuestra cuenta en Patreon podrán ver esa conversación, los suscriptores del Plan Full, que uno intenta entender, o sea, cuando uno escucha a los políticos, uno trata de pensar a veces, ¿y esta gente qué leerá? ¿Qué tendrán? ¿Qué habrán leído? ¿Cuál será su formación política? Más allá de su formación académica, que seguramente pasaron por la universidad no pasó por ello. ¿Qué leen? ¿De qué se enteran? ¿Qué sería eso que deberían leer esos políticos? Bueno, está perfectamente claro que en esos despojos de Acción Democrática, como decíamos ayer en la ñapa con Neomar, yo creo que ni Ramos Alú se ha leído Venezuela, Política y Petróleo. Mucho menos Bernabé. Y ni hablar de haberse leído y con conciencia crítica el libro de Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario. Ni hablar de haberse leído, por ejemplo, hay un libro muy bueno de el García Ponce Bueno, Antonio García Ponce, llamado Adiós a las izquierdas. Yo creo que ese libro debería ser de obligatoria lectura, sobre todo para los jóvenes metidos en partidos políticos de izquierda. Es un libro que narra claramente cómo la izquierda se depauperó y se convirtió en una ridiculez, en una estupidez. Y ni hablar de todas las cosas que habría que leer y que pensar. Sin embargo, nuestro invitado de hoy, nuestro invitado de todos los lunes, que es nuestro querido y estimado Alberto Franceschi. Alberto, bienvenido. Gracias, Daniel, aquí estamos. Alberto, déjame quitar esta botella aquí que me perturba. Alberto, nosotros hablábamos en el confesionario sobre esto, ¿no? Y yo te preguntaba, y quizás tú con sorpresa analizábamos el asunto. Sin embargo, el mundo, o sea, más allá de la importancia de un libro como Venezuela, Política y Petróleo de Betancourt, Especificidad de la Democracia Cristiana de Caldera, Checoslovaquia, el socialismo como problema de Teodoro Pekov, del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel, los libros que creo que es importantísimo, ¿no? La tesis del gendarme necesario, el cesarismo democrático de Vallenilla Lanz, todo eso, ¿verdad?, nos da una idea para un contexto histórico. Sin embargo, la Venezuela y el mundo de los que ellos hablaban allí, a pesar de que hay mucho de visionario, en lo que se plantea, por ejemplo, en el buen salvaje al buen revolucionario, hay frases que están todavía vigentes, ¿no?
Eso de que las universidades en Hispanoamérica se han convertido en sitios donde los profesores simulan enseñar y los alumnos simulan aprender, yo creo que es una frase que mantiene su vigencia. Eso de que aquí todo el mundo es de izquierda, eso mantiene su vigencia. Hay una gran cantidad de cosas allí que mantienen su vigencia. Pero el asunto está en que no es el mismo mundo. No es la misma confrontación. Oeste, por lo menos no sé si lo es, tú me dirás. Entonces, ¿dónde llegaría uno, Alberto? ¿Dónde deberíamos ubicarnos? ¿Será que no que tenemos que leer, sino que tenemos que escribir? El tema, Daniel, es que definitivamente esta es una conversación que va a ser obligadamente muy limitada, porque partimos de supuesto que creemos poder circunscribir a nuestro universo de ideas y en realidad es que lo fundamental no se ha tocado nunca, porque lo fundamental tiene sus raíces es en la filosofía y en la comprensión de lo que llaman Occidente o de las propias raíces grecolatinas de nuestra posición ante la vida. Pero sin entrar en el detalle de lo que significa estas profundidades. Daniel, de verdad, nosotros somos parte de una herencia determinada que viene de Roma y viene de España. Y si no se entiende eso, ya empieza la gente a hablar disparate. Porque definitivamente nuestra cultura venezolana es una cultura parcial, limitada y circunscrita a algunos parámetros de lo que podíamos llamar groseramente el pensamiento iberoamericano, pero que tiene puntos de ruptura y uno de sus puntos de ruptura fundamentales es precisamente la guerra de independencia. Quien no conozca a fondo de dónde venimos, que es de la estupidez histórica de haber roto con España, no va a entender el grueso de nuestras calamidades del siglo XIX. ¿Y por qué es una estupidez? Bueno, porque las civilizaciones logran acumulados en medio de grandes etapas de paz. Y si algo se aprende de las guerras es que son una ruptura con esos procesos lógicos, orgánicos, pacientes de la acumulación de una cultura y de un proceso civilizatorio determinado en un país. Venezuela entra en desgracia a partir de 1810, 1811. ¿Pero por qué es obligatoriamente una catástrofe? Porque no conocemos realmente lo que ocurrió. A pesar de haber pasado por ahí, nosotros no entendemos todavía qué fue lo que ocurrió. Porque si entendiéramos qué fue lo que ocurrió, entonces estaríamos medianamente armados para entender el discurso histórico que nos tocó sufrir. Y es que, para empezar, si no se entiende que la independencia de Venezuela es fruto de la invasión por los franceses a España, por Napoleón en particular, el ejército de Napoleón Bonaparte, y de que esa ruptura lleva a la Constitución de Cádiz en 1812, de la ruptura con los franceses en el proceso de independencia, y que colateralmente en toda Iberoamérica se produce un proceso que nace, yo creo haberlo descubierto gráficamente, fue en una frase del amigo Jorge Olavarría, que señaló un proceso que comienza en un pueblito cerca de Madrid llamado Móstoles. Móstoles, donde un ayuntamiento, digamos, resuelve la lucha contra los franceses. Y ese grito de Móstoles, del cabildo de Móstoles, recorre no solo toda España en los siguientes 2 o 3 años, sino que recorre toda América de habla hispana y vemos sucesivos gritos de libertad en todos esos escenarios de los cabildos en América. Si no sabemos que nuestro propio proceso de independencia vino desde España y vino desde la Constitución de Cádiz, pero que se contraponía y a veces se yuxtaponía pues a los procesos nuestros, no se va a entender por qué Miranda Chico termina preso y Bolívar Chico difamándolo con aquella mandándoselo ¿cómo se llama? De rehén
reo para la cárcel de la Carraca, donde paró el Sí, Cádiz. hay algo, además, en todo esto, Alberto, que yo creo que por lo menos en el caso venezolano, ¿no? Ajá, Que es el tema de los resentimientos sociales que ajá. existía con el odio entre castas, desde producto además de una política que con el tiempo nos dimos cuenta lo equivocada que fue, fundamentalmente de Carlos III, de pensar que mantener esa crisis permanente, esa tensión permanente entre las castas de la sociedad colonial permitía que, a falta de unidad, se evitara una rebelión. Y en realidad lo que hizo fue anidarse en las clases poderosas, en los grandes cacaos, en los que tenían el dinero, ¿verdad? Un gran resentimiento contra la corona, por lo que fue la compañía guipuzcoana, por lo que fueron las órdenes reales de gracias al sacar, que permitía el matrimonio de pardos con blancos, la entrada de pardos a las milicias, y acceder a privilegios antes reservados solamente a las castas superiores. Y eso al final le salió muy mal a la corona española, porque no creó un resentimiento en las clases superiores, pero al ponerlas y quitarlas, crea también entonces un resentimiento en las clases inferiores, de los cuales hay un gran protagonista, que es el señor Francisco de Miranda. Porque Francisco de Miranda era hijo de un hombre que había sido infamado y bueno y discriminado por ser blanco de orilla y pretender, con el dinero que había logrado a través del comercio, comprar posiciones sociales que nunca le fueron aceptadas por los mantuanos. Eso no termina siendo la historia de Venezuela, la historia de un gran resentimiento. Sí, Dani, pero te iba a preguntar, interrumpiéndote. ¿Tú aprendiste eso en la escuela, en bachillerato, en Venezuela? No, eso yo lo leí a lo largo del tiempo y lo investigué cuando me interesé por la historia. Eso no lo dan en la escuela. Así es, porque la verdadera historia nunca fue enseñada. Y nuestros esquemas de estudio eran una vaina, chicos, superficiales y conformistas, casi de idolatrías a ídolos y a vainas, digamos, a todo ese santorral, digamos, laico de la independencia y de los valores, etcétera. La historia de Miranda bastaría ya, la propia historia, para ver, chicos, el entroncamiento de nuestros mejores valores hispanistas, para verlo comprometido, chicos, en las causas de la libertad a nivel mundial, empezando por los Estados Unidos. Miranda es la personificación del fracaso de la independencia misma, cuando va a la Primera República y termina capitulando. ¿Por qué capituló? Yo tengo la tesis que no ha sido, no una tesis, una presunción de que pudiera ser una pista interesante de que Miranda tiene que haber conocido algo del proceso de la llamada Constitución de Cádiz, que ya presagiaba una modificación o obligaba a una modificación de la monarquía, aunque después haya vuelto Alfonso, ¿cómo se llama? Fernando VII a las andadas autoritarias monárquicas de las peores del absolutismo, pero esa Constitución de Cádiz, que era por definición un proceso libertario de la República, digamos, al obligar a la monarquía a hacerse constitucional, bien, es un proceso, chicos, más que interesante, que obliga a repensar las cosas a Miranda, o sea, y lo lleva a la capitulación ante Monteverde, tú te inclinas ante el desorden y la caída de la propia causa independentista en Venezuela. O sea, tú te inclinas a pensar que Miranda, ya a sus 50 y pico de años, luego de haber recorrido todo lo que había recorrido, pensó que el contexto internacional favorecía un status quo que iba a mejorar las cosas para la colonia sin llegar al horror de la guerra. O sea, que el tipo dijo, bueno, aquí hay un espacio para la política, porque después de la derrota de Napoleón, evidentemente aquí viene un nuevo orden que va a obligar a la monarquía española a modificar su relación con las colonias.
Eso sería una tesis interesante, ¿no? Aunque no sabemos qué había en la cabeza de Miranda, claro está. Solo que si nos quedamos con otra probable versión es que la frustración del propio proceso de independencia se agarraba a lo último que era posible, que era un pacto con ella y eventualmente a mejorar el estatus de estas tierras respecto, pero ya hay incomprensión, porque de hecho hay un desorden en los planteamientos del siglo XIX, del año 12, en Venezuela, 1812, pero lo hay también en España. Esa es la ebullición de ideas que se contraponen. La propia España no se recuperó nunca de ese proceso, la que lo obligó la Constitución de Cádiz, porque obligó a la confrontación permanente entre monarquía y república y llevó a las guerras carlistas y llevó también a la Primera y Segunda República Española, todo ello en el marco de una búsqueda que en Francia se había liquidado por la vía de una matanchina impresionante y de las propias guerras napoleónicas, que por fin y la reinstitucionalización de la monarquía, que finalmente es convertida en monarquía imperial con Napoleón III, el sobrino de Napoleón, y al fin y al cabo es ese siglo XIX francés que se supone era el país de las luces. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Chicos, nosotros estamos entroncados de nacimiento con las grandes problemáticas del mundo, con los grandes procesos mundiales, y quien no lo sepa, que vaya sabiéndolo, que seguimos imbuidos de esos procesos internacionales. Ahí está el loco Maduro recibiendo los beneficios de un replanteamiento desde Estados Unidos del tema energético, que le obliga por la consecuencia de la penuria de energía en Europa, después de haberse peleado con Rusia, bueno, les obliga a tener que buscar a ver dónde hay repeles de energía para tratar de ser independiente de las decisiones de Putin, y consiguen este loco atravesado y hambreado que está dispuesto a vendernos el alma otra vez en Venezuela para que las petroleras, la Chevron y compañía, vuelve a explorar y vuelve a exportar algo. Al fin y al cabo, ellos ya llegaron al llegadero de esa economía estatista absolutamente inviable y a ese aislamiento buscado y digamos, procurado por la propia dirección política del chavismo, y que nos lleva entonces a una situación de desamparo completo y absoluto, pero que entonces da el chance a esta leyenda de que puede mejorar, podemos salir de la crisis, etcétera, porque hay sencillamente una especie de finiquito de todas las teorías y tesis del chavismo que terminaron por arruinar los cimientos de la sociedad venezolana y su capitalismo local, y ahora entonces se trata de volver a poner algunas piedras en orden para ver si se logra alimentar un país hambriento y un país bañado con las peores desgracias en todos estos 20 años. Eso sigue planteado a nivel de cualquier país. El que somos producto de un proceso mundial e históricamente determinado por la dialéctica de imperio, por las grandes oposiciones de las tesis de estados dominantes, de los intereses de estados dominantes, y que para salir de eso lo primero que hay que hacer es entender dónde estamos parados. Por eso no hay nada más inútil que el lidercillo como Caprilito, como el Leopoldito, son ignorantes de 7 suelas para empezar, por no hablar de los que ya están enchufados en el gobierno o en su oposición, como se llama, cangrejo, no sé cómo la llaman, esa vaina. Alacranes le llaman. Etcétera. Eso, estamos rodeados de ignorantes por todos lados, en gobierno y oposición, Daniel, y ese es el principal drama de Venezuela, que es un país sin norte, sin perspectiva, sin una élite política que pueda decir vamos por aquí por tales y tales razones absolutamente demostrables y coherentes. O sea, Venezuela está caminando el garete, porque si nos ponemos a ver, así es, el propio chavismo demostró con el paso del tiempo, no hay nada mejor que el tiempo para poner las cosas en orden, a pesar de que el tiempo obviamente ha jugado en contra de la República y en contra de los ciudadanos. El chavismo, si algo demostró, es su escasez de norte para entender hasta dónde podía llegar y por dónde debía caminar. Ellos decidieron tomar un sendero lleno de consignas, llenos de voluntarismo, que lo pudieron tomar, desde mi punto de vista, solamente por la inmensa renta petrolera que recibieron. El proyecto de Hugo Chávez tiene un antes y un después. Y es el 2002.
Cuando a partir de la crisis de 2002 y su regreso, él logra tomar el control de PDVSA y luego le cae del cielo el aumento de los precios petroleros más importante de la historia petrolera mundial. Bueno, a partir de ese momento ya el chavismo dejó de navegar visual y empezó a navegar por instrumento. No, si tenemos real, dale que no viene carro. Y ese dale que no viene carro es que cuando se acabaron los reales no había una meta. ¿Cuál es la meta del chavismo hoy, Alberto? Yo no la veo. O sea, ¿cuál es la meta que no sea la permanencia en el poder? Yo no veo meta. Es más, yo no sé si, voy a decir una cosa que es polémica por definición. Yo no sé qué es peor, si que siga Maduro o que algún aprendiz de brujo de estos loquitos de esa oposición de ignorantes agarre el poder. Pero es que viene siendo más o menos lo mismo, porque esa oposición no es otra cosa que un remedio chimbísimo del propio chavismo. Así es. Pero mira, eso que tú explicaste de 2002, sin saber, digamos, la gente, que venimos desde 2001 y de las Torres Gemelas y de todo el proceso mundial y de la propia guerra de Irak, etcétera, todas las tropelías de Estados Unidos en el Medio Oriente que llevaron esas tropelías a su propio territorio. O sea, todo eso viene de allá, pero además realimentado porque ya hubo los años 70 de la guerra de Yom Kippur, etcétera, contra Israel, la primera gran oleada de altos precios petroleros. O sea, y no se explica, Carlos Andrés Pérez, la segunda presidencia la primera y segunda presidencia no se explica sin las consecuencias de esas tratativas, digamos, bélicas de Estados Unidos en el Medio Oriente. Pero la situación actual no se explica sin Nixon y la apertura hacia China y hacer de China un beligerante de primera línea. Y no se explican sin 30 años de caída de la Unión Soviética y las consecuencias que trajo para Europa Oriental y para toda Europa el fenómeno del derrumbe del comunismo. Nosotros somos hijos del mundo, de una situación mundial absolutamente cambiante y de grandes incógnitas, y es eso lo que debe aprenderse. Y estos locos de atar, ignorantes siete suelas, los chavistas agarran la vaina por las vías más de bulto, más de aprendices. Que Irán está peleado con los Estados Unidos, entonces asociémonos con Irán. Gran negocio pendejo hace asociado con Irán para que te ayude a refinar unos pocos de barriles de petróleo para mandarlo al exterior. Pero ¿y qué hiciste con PDVSA, que era una potencia? Era la primera compañía del mundo, chico, en petróleo. Y era, digamos, teníamos una colocación impresionante. ¿Qué hiciste con la Citgo? ¿Qué hiciste con Monómero? Bueno, ya eso ya hay que repartírselo con la MUD, pues. Esas genialidades de administrar Citgo y la MUD, Citgo y Monómeros, o la Beba Oil antes, con estos personajes del chavismo y de la actual oposición. No, chicos, son todas desgracias acumuladas, el grueso de ellas nacida de la más supina ignorancia de los límites del crecimiento y de las grandes y enormes posibilidades del crecimiento basados en una colocación de privilegios que teníamos como productor de energía. Y ahora son guiñapos lo que nos deja, lo que nos sobra, la sobrita allí para que roben algo los pobres burócratas chavistas que han quedado fieles al madurismo. Ahora, pero fíjate, volviendo al tema de la historia que no nos contaron y de las cosas y de la ubicación en el mundo que no encontramos tampoco. Cuando Betancourt quiso hablar sobre Venezuela, tomó el petróleo como eje para hablar de la historia de Venezuela. Cuando Teodoro Pekov, no es santo en mi devoción, pero escribe el libro que termina siendo un parteaguas en esa izquierda insurgente. Checoslovaquia, el socialismo como problema. Tomó a Checoslovaquia como ejemplo de lo que ellos no querían. Los tanques entrando a imponer el imperialismo soviético. Cuando Carlos Rangel escribe del buen salvaje al buen revolucionario, toma el tema de la ideología, de las ideas que había en la mente de los hispanoamericanos como leitmotiv para desarrollar todo un conjunto de tesis sobre por qué éramos subdesarrollados. Y de mitos, ¿no? Si tuviésemos que explicar hacia dónde debería ir Venezuela hoy, ¿cuál sería el eje? ¿Sería otra vez el petróleo?
¿Sería el tema militar? ¿Sería el tema geopolítico? ¿Qué tomarías tú para explicar el rumbo que debe tomar Venezuela en el futuro? Ya va, Dani, pero es un parteaguas muy, muy fuerte. No, eso es el planteamiento Es lógico casi que que debemos hacer ahorita, porque yo puedo tener un planteamiento. Yo te diría que el eje hoy debería ser la educación para la libertad. Dani, pero ¿de qué sirve plantearnos un gran axioma como ese? Educación, pero educación, ¿qué significaría allí? Una reapropiación de nuestra propia historia para entenderla sobre otros parámetros. ¿Quién los pone? ¿Cómo se orienta el Estoy colocando el punto para el debate, porque yo me imagino que la construcción de la Venezuela que quisieron hacer en el pasado partió en principio de un gran debate. ¿Cuál es el eje? Bueno, Betancourt dijo que el eje era el petróleo. ¿Se acertó? ¿Se equivocó? Vamos a discutirlo. Eso sería otra discusión. Pero el planteamiento ahorita que es, desde mi punto de vista, si tú quieres que Venezuela exista dentro de 60 años, tienes que montarte sobre una cosa que yo no solamente puedo compararlo con lo que se hizo en Japón después de la Segunda Guerra. Una inmensa inversión en educación, en revertir antivalores y en romper una cantidad de taras dentro de la sociedad, de arriba abajo, porque no es que el problema es la escuela pública, los colegios privados, los colegios salesianos y los colegios ¿cómo se llama? Jesuitas. No. Es la sociedad completa, incluyendo el mensaje que se emite a través de los medios de comunicación, incluyendo lo que se lee, lo que se pone en la prensa, lo que se dice en la radio. Estamos hablando de algo inmenso, Alberto. Sí, Dani, pero son dos cosas que se complementan, pero que el punto de partida es como complicado decir cuál es. Porque tú no puedes decir, dediquémonos a la educación. Es que la educación por sí sola tampoco te va a dar toda la base material necesaria. Se requeriría que es sobre todo una inserción en una economía productiva a nivel mundial y un sistema de alianza que nos permitan recuperar parte de nuestra pertenencia a los mercados reales del mundo para dar empleo, para generar empleo y riqueza. ¿Y cómo logra educativo? ¿Y cómo logras eso sin enseñarle al grueso de la gente, desde el empresario hasta el alumno escolar de primer grado, que el Estado no está allí para darte una caja de comida? Bueno, pues ese es un aspecto de lo educación, que es los mitos del pasado que hay que derrotar de arranque. Eso hay que enseñarlo por la vía de los hechos. No hay. Empieza a saber que no hay. Que hay que producir lo que pueda, no distribuirse, sino para que usted tenga derecho a mantener el trabajo, necesita que su trabajo sea productivo, y el de todos tiene que ser productivo. Pero la educación como, no fetiche, pero la educación como aspiración, Dani, a una sociedad en perfeccionamiento y en elevación de sus expectativas de vida, de cultura y de todo lo positivo que podamos tener en el planeta. Está bien, vendrá de la educación, pero una educación que no nos viene de como maná. No nos puede venir de un Estado benefactor, sino de un Estado que haya sido primero, un Estado que organice la vida civil en base a la producción de bien y en base a la búsqueda permanente de elevar ese nivel de vida por la vía del trabajo. Entonces son otros valores, por supuesto. Ahora, ¿cómo organizar eso? Esa es la gran incógnita, ¿no? No es una incógnita que no se pueda resolver. Porque fíjate tú lo que está ocurriendo ya casi de forma automática en los venezolanos cuando se ponen cuando se ponen a buscar una solución a sus problemas. Tú dices los que se fueron hasta a pie, atravesaron Darién y llegan a los Estados Unidos y consiguen que en Estados Unidos para ganarse $100 hay que echar el pichón. Bueno, ellos todavía no se han dado cuenta porque ahora es que están llegando. Pero cuando se den cuenta, muchos van a querer... No, pero han venido llegando todos estos años. Bueno, pero algunos van a querer hasta devolverse. Porque se van a dar cuenta que no está... Que eso de extender la mano en países donde se te quedan viendo como, ¿y por qué? O sea, mis reales son míos y no te los tengo que dar. Eso va a ser otra cosa. Pero yo a lo que me refiero es al venezolano que dentro o fuera de Venezuela escogió el camino
de montar un negocio, de brindar sus servicios de forma independiente y de organizarse a sí mismo para todo eso. Evidentemente, con un Estado que no brinda las oportunidades para que una persona, siendo autónomo, como llaman en España, freelance, como llaman en Estados Unidos, self-ständig, como llaman aquí en Alemania, pueda cotizar a seguridad social tranquilamente, pueda tener cierto tipo de beneficios fiscales o acceso a todo lo que eso significa, para que cada quien vaya resolviendo su propia situación. Eso solamente se combate o se construye con educación. Ahora, entonces, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el planteamiento, Alberto? Porque hay algo que yo veo que, sobre todo en estos personajes que dicen ser liberales y ultraliberales y superliberales y minarquistas y neo-hayekianos y toda esa vaina. Milei, por ejemplo. No voy a hacer juicios de valor contra Milei porque te molestas. Pero solamente voy a hacer un planteamiento. ¿Por qué te vas a meter con Milei si es el menos responsable de todo ese desastre? No. Porque una fórmula que son discutibles todas, pero... Bueno, ahí está. No me he metido con Milei, te voy a dar un planteamiento. Milei, que es muy bueno para llevar redes sociales, para viralizar contenidos y para dar discursos gritados frente a una cámara y que lo viralicen en todas las redes, tiene un pequeño dilema, que es el mismo dilema que tienen todos los que hacen planteamientos ultraliberales. No, que el Estado hay que reducirlo y tal, no sé qué. Tú tienes una masa de población en pobreza extrema en Venezuela actualmente, que nos hemos inclusive nosotros mismos encargado de decir que hay una crisis humanitaria en Venezuela. Siendo así, tú llegas al poder y dices, no, aquí hay que reducir el tamaño del Estado, y aquí se acabó la regaladera, y aquí tal cosa. ¿Y qué haces con los millones de venezolanos que están comiendo de la basura? ¿Cómo vas a resolver ese problema que es urgente? ¿Cómo resuelves tú los problemas? Ese es el chantaje de todos los estatistas. Bueno, yo no sé si soy estatista, pero sigue habiendo 2 millones de gente comiendo de la basura, Alberto. ¿Cómo lo vas a resolver? Pero Daniel, el problema no puedes plantearlo desde ahí, desde las consecuencias del tema. Entonces se mueren de hambre las 2 millones de personas que están. No es problema en morirse de hambre o no, es que se seguirán muriendo de hambre, no por 5 o 10 años, sino por 50, si no atacas el mal de fondo. Yo no estoy diciendo un Estado hipertrofiado que no puede sostenerlo, sino con la miseria creciente. Yo no estoy diciendo que no se reduzca el tamaño del Estado, que me parece que hay que hacerlo. Está bien, empezamos bien. Yo lo que estoy diciendo, yo no estoy defendiendo para nada el estatismo. Estatismo que en Venezuela ha estado siempre, y que por cierto a los neoperejimenistas no les gusta discutirlo, lo que anda por ahí defendiendo. Ese fue el primer ADECO. Atención, que quien lo dijo fue Franceschi. Pero por supuesto, era todo lo liberal que podía hacer don Pérez Jiménez, pero el primer ADECO. El Estado tiene que ser fuerte. ¡Ojo! ¡Hey! Las tesis de Pérez Jiménez para esa época y la del propio Rómulo son pertinentes. Porque había como una lógica muy fuerte de dotar a la sociedad, al país, dotar al país de una fuente de fuerza primaria, electrificación, la metalmecánica básica. Es decir, había coherencia, porque también hablaban de cloacas, acueductos y cosas. Pero era estatista. Sí eran, chicos, pero podíamos darnos el lujo de una dosis de estatismo. Pero eran estatistas. O sea, es importante porque a veces eso es otra de las cosas de la historia, Alberto, que no se explica. Aquí nadie explica, ni los adecos ni los perejimenistas, por qué Pérez Jiménez y sus compañeros fueron a buscar a Betancur y a sus compañeros para dar un golpe. Eso nadie lo explica. ¿Qué vieron? Porque no fueron los adecos que fueron a buscar a los militares. Fue al revés. Había identidad de propósito. ¿Qué había? ¿Qué veía Pérez Jiménez en el discurso de Acción Democrática para que fuese con sus compañeros a plantear Acción Democrática? Nosotros vamos a dar golpe y ustedes gobiernan. Algo tiene que haber allí. Yo creo que más que estatismo era que había en esa generación, porque ellos todos eran de la misma generación, había un pensamiento nacionalista que los hacía coincidir. Pensamiento nacionalista de aquella época. El tema de que el petróleo se lo está... Pero ahí siempre vamos a estar de acuerdo, ¿eh? Porque difícilmente podía concebirse otra cosa. No, lo que estoy tratando de que no vengan aquí a insultarte porque dijiste que Pérez Jiménez era adeco, entonces van a venir los adecos y los perejimenistas. Van a venir los adecos y los perejimenistas. Esa explicación, eso es uno de los mitos, uno de los grandes
de los grandes planteamientos que no se ha tocado en la historia. Pero vuelvo ya con la pregunta. Reduces el tamaño del Estado, eliminas todas esas cosas, reduces el gasto del Estado, el tema de los impuestos, bueno, también lo disminuye, etcétera. ¿Y qué haces con los 5 millones, 2 millones o el millón de pobres que haya comiendo de la basura? ¿Qué haces con eso? Oye, pero es que toda esa respuesta simultánea, esas cosas no puede haber. Hay grandes ejes de cómo rehacer las cosas. No hay respuesta. Entonces tú no puedes pedirme soluciones para vainas en el mes de octubre. Y al mismo tiempo, bueno, soluciones a una cuestión de décadas. Entonces no hay propuesta para resolver estos problemas, porque si el asunto... Sí las hay, pero hay que ordenadamente plantear a los temas de fondo, las herencias históricas, las desigualdades, en qué plazo. Pero Alberto, discúlpame, el que tiene hambre no tiene tiempo para esa discusión, el que tiene hambre quiere comer. Bueno, dale entonces un plato de comida y ponlos en fila. No creo que esa sea una respuesta apropiada, porque a todas estas el gran problema no es... ¿Tú lo que quieres que me coma el tigre? Si te digo una cosa, si te digo la contraria, también el tigre. No, lo que estoy es tratando de entender cómo desde... Tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Esa es una maravillosa... Esas fórmulas tontas que... Maravillosa. Si te resuelven esa vaina, está bien. Es una maravillosa frase. ¿Con qué se come eso? Eso se come, Daniel, con un país produciendo, con una población disciplinada, con una, digamos, solución elemental de convivencia pactada en bases institucionales que acepten todos como el marco común jurídico para dirimir los conflictos. Eso es un Estado civilizado en una fase muy crítica que le damos, en un estado de desorden y de caos absoluto que resolvamos poner en orden. Tiene que, por ejemplo, pactar vainas tan elementales como que el policía es policía y el ladrón es ladrón, y que el policía tiene derecho a echarse al colecto al ladrón si jode. Digamos, los militares tienen que estar en sus cuarteles en la previsión de un gran factor de orden necesario, pero mientras tanto no puede ser la caterva de ladrones y ampones que pone cada uno una alcabala para ver cómo esquilman al poblador o al ciudadano común. O sea, hay cosas que son anteriores a la gran discusión del tema económico-social, que es si se convive o no dentro de las fronteras de un Estado y con qué reglas. Una constitución es necesaria, pero no puede sacarse de allí la conclusión de que sea esa bosta de constitución chavista, porque no es que cualquier constitución sirva, porque esa constitución chavista lleva en su germen la disolución nacional. Pero Alberto, ese planteamiento del germen que está dentro de esa constitución, yo por cierto veía, ahora vamos a ver si rescatamos ese contenido para las pastillas de memoria, algo que han sacado por ahí por las redes sociales que planteaba Luis Alberto Machado, tan temprano como en el año 98, 99. Donde en un debate con el infausto personaje que era Edmundo Chirinos, y vuelvo y repito que el tiempo se encarga de poner a cada quien en su lugar, por todo lo que hemos sabido luego de Edmundo Chirinos. Chirino era un charlatán y el señor Machado era un señor. Y y Chirinos estaba en la corte de los milagros del chavismo. Y ya vimos cómo terminó el chavismo y cómo terminó Chirinos. Así que, ¿y qué decía Machado? Machado decía que lo que estaba planteando Chávez de disolver el Congreso, de amenazar y todo aquello, planteaba que en el futuro, si Chávez ejecutaba lo que quería hacer, a los venezolanos no le quedaría más remedio que invocar el artículo 250 de la Constitución del 61 y alzarse contra ese régimen que Chávez iba a implantar. Eso fue en el año 99. Entonces, visto lo visto y pasados los años, Alberto, uno llega y se pregunta, y a la misma vez se da respuesta. Yo tengo una respuesta, pero te la quiero dejar a ti como remate de esta conversación, porque yo creo que de allí radica buena parte de la comprensión de las cosas. ¿Por qué razón se le permitió a Chávez, clase política, clase económica y casta militar, le permitieron a Chávez atropellar todo lo que existiera en el marco jurídico para imponerse como le dio la gana y no hubo quien lo detuviera? ¿Por qué se le permitió eso? Yo tengo una respuesta, pero me gustaría escuchar la tuya.
una sociedad de malandrines, una capa política, una capa económica y unos segmentos llamados culturales o de la educación, etcétera, que eran todos recipientarios de una visión de Estado y de país utilitario para sus intereses personales. Chávez lo que consigue, chicos, es el país de jauja que se reúne en torno a él para que siga el reparto, y ese reparto cesó cuando se acabó la manguangua, y ahora nos tocó recoger los escombros de esa sociedad edificada por los adecos, por los copellanos y por los chavistas, chicos, como herencia, digamos, malograda de un país que pudo ser hasta una potencia, chicos, y sin embargo fue reducida a esta pobre condición de sociedad inviable como estamos haciendo actual. Lo del 250, luego 350, es efectivamente un artículo que obligaría a poner sobre sus pies una reconstrucción del Estado y de las instancias de autoridad del país y de convivencia al propio tiempo. Ahora, los propios que se encargaron de abolir la eficiencia de esa Constitución del 61 son los que heredaron el poder. Y desde la presidencia de la Corte, que bien la recuerda, y desde la propia capitulación de la clase política, que tiene su símbolo en el señor Caprilito, bueno, ves entonces los que tienes naturalmente es en el doctor Olavarría y en mí. Esta vez sí te voy a decir quién era. El amigo, ¿cómo se llama? El abogado, el abogado en la Constituyente. Bruber Carías. Bruber Carías le remendaba el capote a los chavistas, viendo de cómo la hacía más tragable la bendita Constitución, esta porquería. Y ¿cómo se llama? El Fermín en la misma, tratando de ver cómo pasaba agachado. Ahí lo que nos pusimos realmente esa bosta fuimos Olavarría y yo, pues es la verdad histórica. Ahora, que tengamos que incorporar al doctor Marín, al doctor, ¿cómo se llama? Dios mío, es que son Bruber, tantas vainas. Bruber. Al doctor Bruber y al doctor, ¿cómo se llama? Fermín, como parte de la negativa a aquella vaina, es relativo. Bruber la firmó y ¿cómo se llama? Olavarría y yo obligamos a Fermín a que no firmara esa vaina, exigiéndole a grito que no firmara esa vaina. Pero, escuche, eso es un episodio marginal si lo vamos a ver en el plano histórico. Puede haber dado muestra de nuestra relativa clarividencia, pero ¿de qué sirve si el grueso de esa clase política fue pasto fácil, chico, de toda la cova del chavismo y de todas las componendas habidas y por haber? No fueron inmediatamente a todos los procesos electorales que revalidaron los llamados poderes, no fueron todos partidarios de hacer de Venezuela esa especie de chancro constitucional que fue la Constitución chavista, para ver florecer entonces una nueva capa de privilegiados y una nueva capa de hegemones y de malvivientes a la cabeza de la sociedad venezolana. Yo no creo en nada que tenga que ver con esa clase política desde entonces. No debería. Desde entonces rompí con ella. En conclusión, Alberto, yo creo que quería llegar a la siguiente pregunta. No está suficientemente claro que si esa constitución es la constitución del chavismo, hecha a su medida y luego rehecha cuando sintieron que les quedaba pequeña. No es lógico que cualquiera que defienda esa constitución está queriendo sin querer al chavismo. Por supuesto que es un ¿cómo se llama? Un cómplice directo de esta bosta. Todo el que diga, y la Constitución Nacional, y dígame los que sacan el librito, esos son los peores, ¿bien? Los peores, y los hay muchos, Caprilito para empezar, el otro, la Constitución Nacional dice. ¿Qué Constitución Nacional? Un carajo. Eso es una tramoya de tramposos que hicieron de esa Constitución, del librito azul famoso de porquería, chico, la guía institucional de un país que estaban sepultando, chico. Ustedes son partidarios de esa Constitución, de la sepultura. Esos famosos y los alacranes, chico, hasta la propia María Corina, chico, es parte de esa vaina también cuando defiende esa Constitución. Invocando el 350, el 333, el 3 no sé cuál, que no es otra cosa que invocar el espíritu de Chávez. Están invocando el legado de Chávez. El legado de Chávez es esa Constitución de mierda.
Esa vaina tan elemental me ha costado a mí 22 años explicarle y nadie me la cree. O muy poco la creen. Porque, o sea, se entienden de esa vaina porque creen que es algo fuera de lógica o fuera de tiempo. No, chicos, estamos ante el mismo problema en 1998. ¿Para dónde va el país? El país, Chávez le propuso por aquí y toda la clase política se fue por ahí. Y hubo contadas personas así que dijimos, no va por ahí. No aceptamos esa constitución. Sin embargo, enos aquí, 22 años después, chicos, íngrimos y solos. Y por supuesto, todo el mundo diciendo, atribuyéndose el mérito de ser un verdadero opositor. Atribuyo, yo no tengo problema. Quería llegar a eso, Alberto, como conclusión, Es un punto de amargura, Dani, más que de solución. Es un punto de amargura, pero es que el planteamiento grande empieza por lo pequeño. Un politiquero que ande defendiendo la Constitución del 99 no es opositor. Es un charlatán, por lo menos, que no sabe lo que está diciendo. Porque defender, participar, arrimarse, ponerse bajo la sombra de la Constitución del chavismo es chavista. Así se maquille bonito, ponga los puños cerrados y apriete los dientes para hablar frente a la cámara. Así son las cosas, decía Oscar Llanes. Alberto, gracias por esta conversación. Creo que Gracias a ti, Daniel. la semana que viene tenemos que seguir, porque es evidente, es que el asunto va por aquí. Pues el asunto va por Mira, aquí. Dani, no es cualquier tarea la que te has impuesto. Bueno, pero Restituir la verdad de los debates y restituir los ejes de verdad, de autoridad intelectual para poder decirle a los venezolanos hay que hacer tal cosa, hay que escoger tal vía. Eso empieza exactamente por ahí. ¿Esto quién lo organizó y a nombre de qué? ¿Y por qué siguen diciendo las estupideces que uno le escucha en todos los segmentos de la clase política? Bueno, ahí está el problema, efectivamente. este problema, fíjate que ese fue el problema fundacional del interinato. Fue precisamente ese. Cuando hablaban de frases vacías, obviamente, cuando hablaban de la usurpación, el cese de la usurpación, y yo siempre preguntaba, ¿a cuál usurpación se refieren? ¿Dónde comienza esa usurpación? ¿Qué es esa usurpación? Entonces decía, no, la usurpación comenzó el 10 de enero. Échale tú bolas. La usurpación comenzó el 10 de enero del 2019, cuando Maduro se juramentó luego de unas elecciones fraudulentas. Y yo dije, caramba. Es decir, ¿por qué este muchacho termina como terminó? Por esa estupidez. Porque él es la caricatura de la caricatura. Es una cosa que no se entiende fácil. Pero Guaidó termina donde terminó porque era la caricatura de lo que ya había. Que era una caricatura contra el país, contra sus instituciones y la impostura histórica que fue el chavismo como supuesta solución. El interinato, al decir que la usurpación comenzó el 10 de enero del 2019, legitimó el robo electoral de Maduro contra Capriles del 2013. Así es. Legitimó el nombramiento de Maduro ilegalmente como presidente por los cubanos con Chávez ausente. Legitimó todos los fraudes electorales anteriores. Legitimó el atropello de la enmienda del 2009. Y legitimó toda la tropelía y trapisonda. El interinato fue una fórmula de legitimación del chavismo y particularmente de Maduro. Y decirlo en aquel tiempo, bueno, que no le costó a uno. Todo lo que le costó a uno decirlo en aquel momento. Hoy, por eso es que siempre digo, el tiempo termina poniendo las cosas en su lugar. Alberto, muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros, por supuesto, estaremos siempre acá tratando de hacer lo mejor posible en nuestro canal YouTube, Daniel Lara Farías Presenta. Recuerden que todos los lunes estamos con Alberto Franceschi, los lunes ácidos. Y para quienes les interesa ver los programas anteriores, tenemos una lista de reproducción aquí en nuestro canal, Daniel Lara Farías Presenta, lunes ácidos, donde están todos los 150 y pico, 160 programas que hemos hecho durante todo este tiempo, ya como 2 años haciendo este programa. Así que para quienes quieran verificar lo que hemos dicho en el pasado, ahí está todo, no borramos nada. Nosotros, por supuesto, les agradecemos muchísimo a todos por habernos acompañado y gracias a quienes nos siguen apoyando a través de nuestra cuenta en Patreon para seguir haciendo todo este trabajo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro
Verdadero Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz, resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias, resistencia. ¡Madre! ¡Se volvió ahí la luz!